te das cuenta que en Números está hablando, murieron de esa mortandad en general, cuando aparece la plaga y cuando la plaga es exterminada, murieron 24, mientras que Corintios dice, y cayeron en un día 23.000. Quiere decir, en un solo día cayeron 23. El tiempo que duró la plaga, 24. No se contradice la Biblia, no hay error en la Biblia. Si lo ves a simple vista, mira, aquí pone esto y aquí esto, hay un error en la Biblia. Si lo estudias minuciosamente, te das cuenta, no, es que aquí se está refiriendo a un número completo y aquí se está refiriendo a lo que pasó en un solo día. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, en cuanto a un precio que se pagó. David pagó un precio por una era. Os doy los dos textos bíblicos. Segunda de Samuel 24:24. Segunda de Samuel 24:24. Y el otro texto, luego en casa los leéis y los comparáis, ¿vale? Primera de Crónicas 21, del 22 al 25. Segunda de Samuel 24:24 y Primera de Crónicas 21, del 22 al 25. Mirad, en el primero, en Segunda de Samuel, dice que David compró una era. La era es el sitio donde se separa el trigo de la paja, y que pagó por ella 50 siglos de plata. Dice concretamente, David compró la era y los bueyes por 50 siglos de plata. ¿Siglos? Siglos. Siglos. ¿O ciclo? No, ciclo es... Yo tengo siglos. Siglos. Bueno, miradlo en la Biblia. Cuando lo leáis en casa... Ciclos de plata. Ciclos. Ciclos de plata. Ciclos. Vale, pues yo he puesto siglo, qué chula soy. ¿Lo ves? Pues la Biblia no tiene errores. Raquel, a mogollón. Pero bueno, estáis atentos y aquí entre todos lo corregimos. Bueno, pues compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y luego en Corintios, en Crónicas, se nos dice que pagó 600 ciclos de oro, refiriéndose a la misma transacción. Y entonces dices, a ver, ¿vuelve a haber un error en la Biblia? En un sitio dice 50 ciclos de plata y en el otro 600 ciclos de oro. ¿Qué pasa aquí? Leyéndolo minuciosamente te das cuenta, los 50 ciclos de plata los pagó por la era, que es el lugar donde se trilla, se separa el trigo de la paja, y por los bueyes, mientras que los 600 ciclos era por todo el terreno que abarcara, por toda la era. Entonces te das cuenta, él pagó una cantidad por todo el terreno y por la parte de los bueyes y del lugar donde se trilla, se separa el trigo de la paja, 50. Entonces ahí te das cuenta, a simple vista, error. Con un estudio no es error, es una dificultad. ¿Vale? Y el tercer y último ejemplo que os pongo está en el libro de los Hechos y es en cuanto a la conversión de Pablo. Sabéis que cuando Pablo, Dios se presenta ante él en el camino, él queda ciego, él no iba solo, le acompañaban algunos. Los dos textos que os doy, los dos están en el libro de los Hechos. Uno es Hechos 9:7 y el otro Hechos 22:9. Vale. Aquí, en nuestra traducción, no se ve tanto la dificultad, porque si lo leéis en casa os dais cuenta un poquito de que realmente, es más fácil. Pero en el griego hay que tener un estudio gramatical importante para distinguirlo, porque mirad, en el primer texto dice que oyeron una voz, o sea, todos los que iban con él oyeron una voz. Mientras que en el segundo texto dice que no entendieron la voz. ¿Vale? O sea, unos decían, claro, es que en un sitio pone que la oyen y en otro sitio pone que no la oyen. En nuestra traducción sí que es fácil verlo porque en un sitio te está hablando de oír y en el otro de entender.
Entonces tú ves que no es lo mismo, tú Puedes puedes oír, oír pero no pero entender. claro. Yo oigo el alemán, pero no lo entiendo. Pero se oye, Claro. se oye. Pero en el original sí que hay más dificultad para distinguirlo. Entonces este sería otro ejemplo de las dificultades. Entonces vemos que sí, la Biblia tiene dificultades. Otra cosa, hemos dicho que causa la dificultad, pues un desconocimiento, tanto de hechos históricos como de hechos bíblicos. La otra cosa es el condicionamiento del error. Cuando alguien está condicionado por el error, esto no nos ocurre a los cristianos. Hay muchas cosas que para el hombre son ilógicas, pero nosotros, aunque la leemos en la Biblia y pueden parecer ilógicas para el hombre, para nosotros todo es lógico, porque todo lo aceptamos por fe y todo nos lo creemos por la fe, que se abrió el mar rojo, que fue el diluvio, que, o sea, todo, que Jesús caminó sobre las aguas, que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, o sea, lo más imposible nosotros nos lo creemos, porque el Espíritu Santo nos ha tocado y nos hace creer estas cosas, pero para la mente humana no lo cree por desconocimiento, hemos visto en primer lugar, pero el otro es porque ya está condicionado por el error. Y esto es lo que ocurrió. Un grupo ateo escribió un folleto, y en este folleto, como los tratados que damos nosotros, pues ellos, para negar la veracidad de la Biblia, decían que Matusalén vivía cuando el diluvio. Matusalén era el abuelo de Noé. Matusalén tuvo a Lamec y Lamec tuvo a Noé, ¿vale? Entonces, Matusalén, abuelo de Noé. Y entonces dices, a ver, claro, ellos querían hacer creer, si en el arca solo se salvaron Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras, Matusalén murió en el diluvio. No sería un hombre tan bueno y tan esto cuando no se salvó. Entonces ellos tratan, en este folleto, ponían datos, pues eso de que Matusalén, y reafirmaban con fecha, en la fecha que Matusalén vivió. Y vivió cuando el diluvio. Bien, ¿cómo rebatir esto? Pues con la Biblia misma. Mirad, apuntar estas cifras que os voy a decir. Vamos a hacer una suma, muy sencilla. Mirad, Matusalén nació 187 años antes que Lamec. Poner el 187. O sea, Matusalén es el padre de Lamec. Cuando Lamec nació, él tenía 187 años. Y Lamec, que era el padre de Noé, tenía 182 cuando nació Noé. Entonces sumamos 187 más 182, pues son... Pero no, nos queda. Entonces, ¿cuántos años tenía Noé cuando empezó el diluvio? La Biblia dice que tenía 600. Pues poner 600. Entonces ahora sumar 189, 182 y 600. Pues son 969. 969. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. Quiere decir que Matusalén murió el año del diluvio, pero antes de que empezó el diluvio. Entonces, por eso, 969. Es verdad. Por esa razón, Matusalén no entró en el arca y no sobrevivió al diluvio. Murió el año que empezó el diluvio. Yo no sé en qué mes empezó. Pero antes de la embarcación, vamos, antes de las aguas. Si el diluvio empezó en abril, a lo mejor murió en febrero. Pero vio la construcción del arca. Sí, porque tardó 120 años en construirse el arca. Le dio tiempo a verla y a lo mejor hasta ayudó. No se nos dice la Biblia, pero sería muy posible. Porque ya estaba viejito, como para ayudar. Igual le llevaba los clavos. No estaría para más peso. Pero vio como que moría robusto. Hombre, si fue padre a los 187, caray. Quisiera yo. Ay, no, yo no. Caminar por lo menos a los 100 años y tener que ir a pues. Ay, bueno, pues fijaros qué curioso. Como, bueno, todos estos datos
os voy a dar estos textos en Me he Génesis. quedado pasmado. Me ¿Has he quedado visto? pasmado. Génesis 5:25, 5:27, 5:28 y capítulo 7, versículo 9. ¿Vale? ¿Cómo afrontar? ¿Veis? Bueno, en el PowerPoint no lo estamos mirando, realmente son solamente 3. El primero es, ¿hay dificultades? Hemos dicho sí. No hay errores, pero sí pueden haber Pero hay dificultades. dificultades de entendimiento. Por eso, primero para los de fuera, que lo llaman errores. Para los de dentro, sí, hay cosas que aún... Mira, aunque llevemos toda la vida en el Señor y nos muramos a los 100 años, siempre descubriremos cosas nuevas. Dificultades, sí que las hay. ¿Por qué razones? ¿Qué razones dificultan? Ya lo hemos visto. Desconocimiento o estar condicionado por el error. ¿Cómo afrontar las dificultades? Mirad, los críticos llaman a las dificultades errores bíblicos. Los creyentes los llamamos dificultades bíblicas, que desaparecen con el estudio de la palabra. Los críticos les llaman errores bíblicos. Los críticos, errores bíblicos. Los creyentes, dificultades bíblicas. ¿Cómo desaparecen? Con un minucioso estudio de la palabra. ¿Dificultades qué? Bíblicas. Y con esa palabra, que en la segunda clase me parece que fue cuando hablábamos lo que es inspiración, lo que es revelación y lo que es iluminación. Ahí entra la iluminación. Cuando uno no entiende, es muy bueno, cuando uno no entendemos algo es muy fácil ir al pastor, yo soy la primera, que a veces, ay, en mi caso, papá, mira que no entiendo esto, ¿cómo puede ser? Aquí pone esto y aquí pone esto, es que... Y el que lleva más años te lo dice. Eso es un error. Ese es el segundo paso. El primer paso tendría que ser, no, ese es el tercero. El primer paso tendría que ser tratar de currártelo, de investigar por uno mismo. Es la mejor manera de aprender. Que no pide al Señor, ilumíname, Señor. Yo no lo entiendo. Estoy dando vueltas y no lo entiendo. Ilumíname para poder solventar esta dificultad, porque tu palabra no tiene errores, tú lo dices y yo te creo. Ilumíname, seguro que os va a iluminar. Pero bueno, si estamos espesos, entonces ya, tercer paso, ve a una persona preparada, que Dios la ha iluminado, para poder ayudar, a un maestro que te puede ayudar. Pero sobre todo yo os aconsejo, primero, tratar de descubrirlo por vosotros mismos. Pedir la iluminación divina y luego confirmarlo con una persona que Dios le ha dado ese ministerio de la enseñanza. Perdona, voy a decir algo. Sí. El pastor continuamente, muy a menudo, dice que la Biblia hay que leerla despacio, con tranquilidad, analizando cada palabra. Eso lo he oído yo muchísimo, Sí. que él lo dice mucho. Sí, mirar más vale. A veces cuando, la Biblia en un año, que estoy a favor de la Biblia en un año, que te lees 8 capítulos del Nuevo Testamento, 8 del Nuevo, tal, y te la lees. Pero a ver, esto no es una maratón. Hay a quien le va perfecto, A mí, pues yo soy más cortita, a lo mejor, prefiero leer un capítulo y que se me quede, que leer 7 y no haberlo desgranado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Una cosa no está reñida con la otra, Y hay personas muy despiertas que se comen la Biblia. Gloria a Dios, como que se come un libro. Yo me lo Porque comía. sí, hay gente que le Sí, encanta no, leer y no se me come un enteraba, libro en un no día. me enteraba. Yo no. Ahora no. Y entonces es eso. Lo importante es que te llenes, que conozcas, que no... Claro, en el seminario yo sé que tenéis que leeros los 5 capítulos diarios, hacerlo, tenéis que hacerlo. Pero si a la vez lo escudriñáis, mucho mejor. Es eso. Entonces, la semana que viene me hacéis lo de la valoración, me lo entregáis personalmente y estudiéis para el examen, ¿vale? Lo haremos aquí, no os asustéis,
Será sencillo, si se aprueba bien, si no se aprueba también, seguro que lo aprobáis, pero lo importante es evaluaros a vosotros mismos y también los maestros nos evaluamos, porque si de una clase te aprueban, va la cosa bien, si no, pues a lo mejor el error también puede ser del maestro. Entonces, bueno, estudiar y el Señor os ayudará y va a ir todo bien, ¿eh? Vamos a perder el miedo a los exámenes, que todos le tenemos siempre.